Bienvenidos. Hoy seguimos desenterrando historias. ¿Qué fue de esos artistas que marcaron época? Y de otros menos conocidos, pero igual de fascinantes. Ponte cómodo, que empezamos. Ángel Infante, nacido en Acaponeta, Nayarit, en 1914, creció en una familia numerosa donde la música era un modo de vida. Su padre, don Delfino Infante, dirigía una banda y de ahí le vino la inclinación artística. Hermano mayor de Pedro, fue el primero en emigrar a la Ciudad de México, donde consiguió empleo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y, con el tiempo, se volvió un apoyo clave para el ascenso de su famoso hermano. Cuando Pedro alcanzó la cumbre, lo invitó al set y a los estudios. Así comenzó una carrera intensa que dejó más de 120 películas, con alrededor de 47 éxitos de taquilla. Muchas veces fue actor de reparto, pero también encabezó cintas en las que demostró una presencia sólida y un estilo propio como cantante. Algo que, cuentan, el propio Pedro le aconsejó cultivar para no vivir a la sombra de su figura. En Los Tres Huastecos, fue el doble de su hermano en las escenas del sacerdote, y a partir de ahí, se le vio con regularidad junto a nombres mayores de la época de oro. No todo fue set y reflector. Viajó con frecuencia a Cuba. Se habla de al menos 8 visitas. Y en una de ellas, se dice, llegó a obsequiar un par de pistolas a Fidel Castro, un dato que acompaña el anecdotario familiar. En lo personal, se casó con la actriz Esther Luquín, con quien tuvo 5 hijos, y tras separarse, formó pareja con Consuelo López, con quien procreó 5 hijos, entre ellos la actriz Sonia Infante, futura figura del cine y la televisión. Aunque la comparación con Pedro fue una constante que a veces opacó su brillo, la trayectoria de Ángel sostiene por sí sola una estampa entrañable del cine popular mexicano. Falleció en la Ciudad de México el 15 de diciembre de 1987, a los 73 años, a causa de la diabetes mellitus que padecía. Olivia Michelle Ramírez nació en Colima en 1941. Antes de pisar los foros, estudió diseño de interiores, pero el escenario terminó por convencerla. Se formó 3 años en la Academia de Andrés Soler y continuó su preparación con el maestro de teatro Seki Sano, de quien aprendió disciplina y presencia. En 1954 fue finalista en el certamen de Miss México, celebrado en el auditorio de Televicentro, y ese mismo año debutó en cine con Y mañana serán mujeres, de Alejandro Galindo. A partir de entonces, encadenó casi medio centenar de películas. En los años 80, se dedicó a una segunda carrera, exitosa y menos visible: la escritura. Se casó en 1959 con el director y escritor argentino José María Fernández Unzaín, con quien tuvo en 1962 a José María Fernández Michel, el Pirru, quien años después sería conocido por su matrimonio con la actriz Mariana Levy, con quien tuvo 2 hijos, hasta la muerte de Mariana, el 29 de abril de 2005. Ya en la vejez, la vida de Olivia dio un giro que generó debate en el medio. Instalada en la casa del actor, su situación provocó comentarios y críticas públicas, como las de Carmen Salinas, que no estuvo de acuerdo con la decisión del Pirru de llevarla a una residencia y vender la casa donde ella vivía. Más allá de la polémica, queda el retrato de una actriz que dejó huella en cine, televisión y teatro, y que supo reinventarse como guionista cuando el reflector se movió de lugar. Leopoldo Sánchez Labastida, Polo, nació en la Ciudad de México el 30 de enero de 1946, y desde muy joven mostró temperamento, voz y carisma. En la adolescencia, armó su primer conjunto de rock and roll, donde además de cantar, tocaba la guitarra de acompañamiento. En 1962, durante una gira por Culiacán, conoció a los Saxon y a los 16 años se integró con ellos, con permiso de su padre, como vocalista en el segundo y tercer LP. Él abordaba las canciones románticas y alternaba con Frankie Gámez en los temas rítmicos. Entre 1963 y 1964, ya con Polo en sus filas, la agrupación colocó una racha de éxitos en la radio. En 1964,
Cuando el grupo vivía su mejor momento, se separó por diferencias internas y probó con los Polaris. El salto en solitario llegó. El último beso, que en agosto de 1966 se convirtió en un superéxito y canción del año. Durante esa época, Polo se mantuvo un mes completo en cartelera en el Teatro Lírico de la Ciudad de México, mientras su sencillo sonaba en todas partes. En 1965 se mudó por temporadas a Monterrey, invitado al programa televisivo Muévanse Todos. Lo que pudo haber sido una historia de éxito se quebró demasiado pronto. El 27 de julio de 1974, con apenas 28 años, murió en la alberca del hotel donde se hospedaba en Mérida, Yucatán, durante una gira con los Rebeldes del Rock, a los que había sido invitado mientras Johnny Laboriel preparaba su salida. Se dijo que aquella noche, Polo no cantó por encontrarse indispuesto, y que más tarde, ya de madrugada, al alistar la partida al aeropuerto, sufrió un calambre bajo el agua del que no pudo salir. De su vida personal, se sabe que entonces estaba casado con una joven llamada Blanca. A pesar de su despedida temprana, su imagen juvenil y sus grabaciones permanecen como referencia entrañable del rock and roll mexicano. Felipe Arriaga nació en 1937 en El Pitayo, Cotija, Michoacán. De ahí el apodo de El Cotija. 11º hijo de Gerardo y Meche Aguilar. La escasez lo sacó de la escuela en segundo de primaria y lo llevó a aprender zapatería. Ya instalado con su familia en la capital, a partir de 1953, se integró a los 16 años al Mariachi Aguilar y, en 1967, asumió la batuta del grupo. Por entonces, invitó a un joven jalisciense llamado Vicente Fernández Gómez a sumarse como cantante. Ese peldaño fue el inicio de una de las carreras más grandes de la música regional mexicana, siendo Felipe su primer gran respaldo que tuvo Vicente cuando llegó a la Ciudad de México con más sueños que certezas. Mientras tocaba puertas, Arriaga lo ayudó económicamente y, sobre todo, le abrió un espacio como voz principal en el Mariachi Aguilar, agrupación que había fundado su padre y de la cual él ya estaba al frente. A partir de ese gesto, nació una amistad entrañable y una sociedad artística que los llevaría a compartir escenarios, palenques y cámara. Con el tiempo, el Charro de Huentitán no dudaría en reconocer que a Felipe le debía una parte esencial de su éxito. Cuando la fama de Vicente despegó, él correspondió. Jaló a su amigo a giras, palenques y películas, y la trayectoria de Arriaga vivió momentos altos con discos, aplausos y créditos estelares. El vínculo era tan cercano que Felipe fue elegido padrino de Vicente Fernández Jr., pero no todo era armonía. Se rumoraba que Cuquita, esposa de Vicente, desconfiaba de Felipe porque juntos se tapaban travesuras, confidencias de amistad que preferían no ventilar. La historia dio un giro la noche del 3 de noviembre de 1988, cuando Felipe mostraba a su hijo mayor el auto que acababa de comprar, cuando una camioneta azul se acercó, y de ella salieron los disparos que le arrebataron la vida a los 51 años. Nunca se identificó a los responsables, y las autoridades manejaron la hipótesis de un ajuste de cuentas. Vicente no pudo asistir al funeral porque estaba de gira en Estados Unidos, pero desde el escenario despidió a su compadre con una carga de sentimiento al interpretar El adiós al soldado, tema que solían cantar a dueto. En entrevistas posteriores, el Charro reiteró su gratitud. Felipe fue quien creyó en él cuando casi nadie lo hacía. Enrique Rodolfo de Anda Serrano, nacido en la Ciudad de México en 1943, creció entre cámaras y sets como heredero directo de Raúl de Anda, el legendario Charro Negro. Desde los 2 años apareció en películas y, ya adolescente, comprendió que su destino no era solo interpretar, sino también imaginar y fabricar historias. En 1960, obtuvo su primer protagónico con El hijo del Charro Negro, vitrina que lo proyectó a circuitos internacionales. El público lo bautizó para siempre como El Tejano, gracias a una cadena de westerns que definieron su figura recia y carismática. También incursionó como productor, fundando su propia casa productora.
Estuvo casado en 3 ocasiones. En sus últimos años, enfrentó quebrantos de salud derivados de una diabetes crónica complicada por hipertensión. Fue hospitalizado en 2010 por una obstrucción arterial que derivó en trombosis, culminó en un infarto fulminante. Así se cerró la trayectoria de un artesano de la pantalla que supo ser actor, productor, guionista, director y empresario. Manuel López Ochoa nació el 7 de julio de 1933, en Torno Largo, Tabasco, y creció en una casa humilde marcada por la ausencia del padre desde que él tenía 8 años. Temprano, aprendió a hacerse cargo. Trabajó en el campo cuidando animales y sembrando maíz, hasta que, por deudas, la familia perdió su casa y él decidió probar suerte en Villahermosa. Primero fue vendedor ambulante, puerta por puerta, oficio que lo condujo, casi por azar, a una nueva ruta. Conoció a Aldo Eros Mancini, quien le ofreció trabajo de limpieza en una radiodifusora en construcción. Aquel primer contacto con los micrófonos lo cambió todo. Pasó de intendente a vendedor de publicidad. Se formó como locutor, obtuvo su licencia federal y 4 años después se lanzó a la Ciudad de México. Con el impulso de Emilio Azcárraga Milmo, empezó a conducir programas de espectáculos y noticias en televisión. Y su voz, timbre cálido, dicción limpia, llamó la atención del actor Jorge Che Reyes. Su interpretación de La Malagueña, con filigranas en falsete, sorprendió al productor Jesús Grobas, quien le abrió la puerta del cine con Aquí está tu enamorado. Desde ahí su nombre empezó a circular con fuerza. Su consagración llegó con el personaje que lo acompañaría toda la vida, Chucho el Roto. En la radionovela, Manuel encarnó a Jesús Arriaga, un bandido generoso a la manera de Robin Hood. La historia fue la última gran epopeya radiofónica de América Latina. Se transmitió por más de 11 años, se reemitió en múltiples países y saltó al cine y a la televisión, donde López Ochoa consolidó una figura de héroe popular elegante, astuto y cercano a la gente. Paralelamente, construyó una filmografía abundante, 57 películas, con títulos que quedaron en la memoria colectiva como Chucho el Roto, Angelitos Negros, Me cansé de rogarle y Escuela de solteras. Más tarde, ya con los escenarios recorridos y la voz madura, trabajó en radio y televisión en Los Ángeles, donde residió tras retirarse de los foros. En lo personal, se casó 2 veces y fue padre de 7 hijos. Tras una vida de trabajo continuo y cariño del público, falleció en Orange, California, la madrugada del 25 de octubre de 2011, a los 78 años, a causa de un padecimiento linfático agudo. Quienes lo conocieron recuerdan que nunca soñó con ser actor. El camino lo eligió a él. Paquito Fernández fue un exitoso actor infantil del cine mexicano que debutó a mediados de los 50. Su gran salto a la fama llegó en 1957 con El bolero de Raquel, una de las primeras producciones a color, protagonizada por Cantinflas junto a Manolita Saavedra y Flor Silvestre. Ahí encarnó a Chavita, el ahijado que, tras la muerte del padre albañil y la partida de la madre a Guadalajara, queda al cuidado del compadre. De esa premisa nacen travesuras, ternura y el enamoramiento del bolero por la maestra Raquel. La química de Paquito con el Mimo de México fue tan convincente que el niño obtuvo una nominación al Ariel 1958 como mejor actor infantil. Como a muchos infantes estrella, la adolescencia lo dejó sin papeles a su medida. Y, ya en los 60, su presencia en el cine se fue apagando hasta desaparecer. En fechas recientes, ha aparecido en redes sociales, pero sin dar declaraciones que ha sido de su vida. Blanca Estela Núñez Rodríguez nació en 1948 en Guadalajara, Jalisco. A los 10 años, ganó certámenes usando el nombre de Estela Rodríguez y, ya de manera profesional, arrancó a mediados de los 60 como Estrellita Núñez, con temas como Tengo un marinero y ¿Qué pasa con nuestro amor? Poco después, se presentó en televisión. En 1967, Estela Núñez parecía estar destinada a grabar los temas e interpretar a Sor Yeye
en la película del mismo nombre, pero aún con su gran voz, no gustó su actuación. Así que el papel de Sor Yeye se lo dieron a Hilda Aguirre, aunque Estela, por su hermosa voz, fue la elegida para grabar las canciones para dicha película. Aunque al principio se pensaba que Hilda Aguirre era la que cantaba, fue Enrique Guzmán quien descubrió el secreto en una entrevista, y Estela fue reconocida por su talento. Ya con el tiempo, Estela participó como actriz en varias películas. En 1969, lanzó el álbum Una lágrima, que la consolidó, y en 1977 fue la primera en grabar una canción de Gil Rivera. Mientras el país vibraba con el rock en inglés, Estela le abrió la puerta a la balada romántica hecha en México y fue una de sus voces más finas. Se casó con Ignacio Aguilera y tuvo 4 hijos. Se retiró un tiempo para dedicarse a su familia, pero tras 8 años, el matrimonio terminó, y ella volvió a los escenarios para sostener su hogar. Regresó de la mano de Juan Gabriel. De hecho, Estela fue de las primeras intérpretes que grabaron al Divo de Juárez cuando aún no era un fenómeno, tanto que filmaron juntos Del otro lado del puente. Con el tiempo, una diferencia personal enfrió la amistad y dejó de cantar sus temas, pero su carrera siguió en ascenso. Compitió en el OTI varias veces, ganando en una ocasión, y años después se casó con el productor Sergio Blanchet. La relación no prosperó y se separaron. Hoy, a sus 77 años, Estela posee una discografía cercana a los 40 álbumes. Sigue activa, sin pensar en el retiro, participando en conciertos y presentaciones musicales. Demetrio González nació en Asturias, España, en 1927, y llegó a México con su familia huyendo de la guerra civil. Se asentaron primero en Puebla y, ya joven, se mudó a la capital, donde trabajó en fábricas mientras estudiaba contabilidad, mientras su voz de barítono despuntó en el coro del centro asturiano y terminó por imponerse cuando ganó un concurso de aficionados en la XCW. De ahí pasó a Joyas Líricas, compartiendo micrófonos con Pepita Envil y Plácido Domingo Ferrer, padres del célebre tenor. No solo destacó en el canto, sino que también debutó como actor en 1955 con Camino de Guanajuato, arropado por José Alfredo Jiménez y Lola Beltrán, y a partir de entonces encadenó títulos que lo convirtieron en el charro español. Trabajó al lado de Luis Aguilar, Miguel Aceves Mejía, Javier Solís, Joaquín Cordero y un ramillete de protagonistas de la época, y dejó alrededor de 40 películas entre comedias, rancheras y westerns a la mexicana. En lo personal, se casó primero con María de Lourdes Rosas Priego, con quien tuvo 2 hijos. Después formalizó con Marina Tuero Tamayo, hija de Emilio Tuero y de la actriz Marina Tamayo, con quien procreó una hija. Tras una carrera relativamente breve pero intensa, dejó los foros para dedicarse a los negocios y le fue bien. Prefería la discreción, y con los años, su placer consistía en ver televisión y volver a sus propias películas. Murió a los 87 años, en 2015, en Tepoztlán, Morelos, tras una larga convalecencia derivada de un derrame cerebral. Juan Figueroa Rodríguez, conocido artísticamente como Juanelo, nació el 6 de septiembre de 1951 en Vallecitos de Zaragoza, municipio de Zihuatanejo. Desde chico, ya cantaba en reuniones familiares, y con el tiempo consiguió trabajo cargando el equipo del grupo, los Kings Leaders, donde le dieron el micrófono como suplente del vocalista. Ahí quedó claro que tenía madera. A inicios de los 70, ya en la Ciudad de México, y rebautizado Juanelo, llegó el golpe de suerte. En diciembre de 1973, grabó Espejismo, arrasando en radio, valiéndole importantes reconocimientos y emprendiendo una gira por América Latina, compartiendo escenarios con figuras como Vicente Fernández y Armando Manzanero. Pero ese mismo éxito lo encasilló con las primeras canciones, y a dónde iba, solo le pedían espejismo. Los programas que lo invitaban no le abrían espacio a otras canciones. Él mismo lo resumió con ironía, que su mejor amiga había sido la canción Espejismo, convirtiéndose al mismo tiempo en su peor enemiga.
Con el paso del tiempo, Juanelo regresó a Guerrero. En 1994, se mudó a Chilpancingo. En 2006, intentó un reencuentro con su público con el álbum Recordar es Vivir, y, desde entonces, continuó cantando fiestas privadas y foros locales, además de trabajar en marisquerías y pozolerías de la ciudad. María Cristina Rodríguez Mas, mejor conocida como Titina Romay, nació en la Ciudad de México en 1942. Hija del director Joselito Rodríguez y de María Elisa Macinta, hermana de Pepito Romay y la actriz Marta Rangel. Fue una niña que creció en los foros de cine, entre los actores más reconocidos de la época de oro. Con apenas 2 años, apareció en La pequeña madrecita en 1944 y, ya en 1948, dio el salto a un elenco estelar en Angelitos Negros, donde su padre la dirigió como la pequeña Belén, junto a Pedro Infante y Emilia Guiú. Aquella historia la marcaría tanto que, en 1970, cuando Joselito filmó el remake, Titina regresó con un papel de mayor relieve. Desde 1953, su nombre quedó ligado al naciente cine de lucha libre. El punto alto de prestigio llegó en 1962 con Ánimas Trujano, dirigida por su tío Ismael Rodríguez, nominada al Oscar y al Globo de Oro a Mejor Película Extranjera, consolidándose como uno de los rostros femeninos más emblemáticos. Su última película fue en 1973 y se retiró por completo de la pantalla grande para dedicarse a las bienes raíces. Hoy, a sus 83 años de edad, Titina se dedica a pintar, escribe obras de teatro y es compositora. Ahora recordemos a su hermano Pepito Romay, cuyo nombre completo era José Antonio Rodríguez. Nació en la Ciudad de México en 1948 e, igual que Titina, creció dentro de los estudios. Apareció por primera vez en pantalla a los 8 meses, en Café de Chinos, interpretando a una recién nacida llamada Lupita. De ahí en adelante, se volvió un niño prodigio que se robaba la cámara, actuando con una naturalidad casi innata. Actuó en más de 20 películas, acumulando premios y reconocimiento. Pero su trabajo en el cine no se limitó a la actuación, pues también se dedicó a otras labores en el medio del espectáculo, desempeñando funciones como productor, fotógrafo, musicalizador e incluso como guionista. Fue muy reconocido, al grado que formó parte del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Directores. Murió de un infarto el 4 de septiembre de 2013, a los 65 años. Delia Margarita Casanova nació en 1948 en Poza Rica, Veracruz. A los 13 ya hacía teatro escolar y más tarde se mudó a la Ciudad de México para formarse en la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Debutó profesionalmente en teatro, y el cine le abrió la puerta en 1976 con El Apando, y ella asumió, sin titubeos, un papel que exigía desnudez porque así estaba escrito en la novela de José Revueltas. Así continuó en el cine con éxitos como El Callejón de los Milagros, La Ley de Herodes y Arráncame la Vida, construyendo una filmografía sólida y versátil. Participó en múltiples telenovelas, demostrando su calidad actoral. Una de las más recordadas es Cadenas de Amargura de 1991, al lado de Diana Bracho y Daniela Castro. También estuvo en programas unitarios como Mujer, Casos de la Vida Real, La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Delia Casanova se casó una vez y se divorció al año y medio porque la relación frenaba su desarrollo. Un problema de tiroides la hizo subir de peso, la alejó temporadas del set y terminó por afectar su rodilla. En 2019 necesitó una prótesis y colegas como Blanca Guerra impulsaron una colecta para cubrir los gastos. Con 76 años, Delia Casanova sigue vigente y activa en el mundo del espectáculo, especialmente en el teatro y con apariciones públicas ocasionales. Héctor Garza Lozano Vera, mejor conocido como La Tonina Jackson, nació en Monterrey, Nuevo León, en 1917 y saltó del anonimato para convertirse en una leyenda, con un cuerpo descomunal, cara y voz de niño. Empezó a luchar,
hasta que un promotor lo vio en funciones en Estados Unidos y lo trajo de vuelta a México, rebautizado como Tonina Jackson. Desde entonces, fue un técnico adorado por las familias, ídolo de los niños en las décadas de los 40, 50 y 60, capaz de llenar arenas y enfrascarse en guerras memorables con su gran rival. En el camino, ganó algunas cabelleras y el Campeonato Americano de Parejas. Su fama fue tal que incluso dio nombre a un refresco, Toniná, convirtiéndose en marca viva de un espectáculo. Su popularidad lo llevó al cine, debutando en 1952 en El Bello Durmiente, junto a Germán y Ramón Valdés. Participó en varias películas junto a grandes actores. También probó suerte en televisión en la primera temporada de La Tremenda Corte. Falleció en su ciudad natal el 2 de noviembre de 1969, a los 52 años. Gracias por llegar hasta el final. Cuéntame en los comentarios qué artista te gustaría recordar y lo preparo para un próximo video. Nos vemos pronto.